Hola, hola, saludos a todos. Yo soy Manuel Ramón González Herrera y continúo en esta tercera parte, en esta tercera sesión, con cuestiones fundamentales referidas al trabajo de fin de máster. Ya tenemos dos sesiones por delante. Espero que le hayan sacado provecho, espero que hayan seguido mis indicaciones y las de sus directores y de el resto de los profesores y que evidentemente hayan podido resolver las actividades que se habían planteado, que son actividades para guiarlos en realidad, no son actividades de un cumplimiento obligatorio, sino que son actividades que ustedes lo que han hecho en ellas les va a servir para llevarlo a su trabajo de fin de máster. En esta tercera parte voy a continuar con el punto número 5. En este caso, vamos a abordar el estado de la cuestión. Los que no hayan visto las sesiones anteriores pudieran preguntarse, o los que no las recuerdan, que por qué ahora un número 5. Bueno, pues en la sesión número 2 dimos un orden a la estructura del trabajo de fin de máster, ¿vale? Y en esa segunda sesión, bueno, pues comentamos los puntos principales a tener en cuenta hasta el punto número 4 y hoy, evidentemente, continuaremos con el número 5. El número 5, y ya yo les había comentado desde el seminario número 2, el estado de la cuestión, incluso lo mencioné en el seminario número 1, eh, eh, el estado de la cuestión se refiere, y en otros máster, para que además ustedes tengan una cultura general y conozcan cómo se abordan en diferentes áreas del conocimiento, y cómo se incluyen, por ejemplo, en los artículos de investigación. Muchas veces se habla de revisión de la literatura y en otros casos se dice marco teórico, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere el estado de la cuestión. El estado investigativo, el estado del conocimiento del problema de investigación que estamos trabajando, ¿vale? Para eso hay que leer muchísimo, para eso hay que buscar información. No se puede conocer el estado de la cuestión si no se busca literatura, artículos científicos, libros y documentos en los cuales podamos saber en realidad qué se sabe hasta este momento sobre el tema que estás estudiando. En el estado de la cuestión hay una pregunta muy importante que a mí siempre me gusta incorporar, y es, ¿con qué teoría, fíjense bien, con qué teoría se analizarán e interpretarán los hallazgos del estudio? Recuerden que este es un máster profesional, o sea, está muy vinculado a problemas de la práctica, a la parte empírica, a la solución de problemas concretos, pero evidentemente hay una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica, y las situaciones prácticas reales con las que ustedes conviven día a día tienen una relación muy estrecha con un marco teórico en las cuales se engloban. Hay personas a las cuales no les gusta mucho trabajar con la teoría porque no les resulta de su agrado, pero realmente es muy importante y quisiera que todos se fueran con esa idea de que la teoría es el soporte para la comprensión empírico del problema de investigación que estamos trabajando. Por tanto, hay que preocuparse en primer lugar de cuáles son las teorías que nos preceden, cuáles son las teorías que puede utilizar y sobre todo, qué han hecho los autores que me preceden, qué se ha publicado hasta el presente, que estamos en una etapa del conocimiento científico que se está generando mucha información. Hoy lo vamos a ver en esta sesión. Y por tanto, yo quiero concentrarme en que el estado de la cuestión, yo les recomiendo que lo vean de la siguiente manera. Número uno,
tengan en consideración que es el estudio centrado en la revisión de la literatura que ayuda a las discusiones posteriores. O sea, no puedes discutir posteriormente ningún resultado si no lo contrastas contra la literatura, si no lo contrastas contra la producción preexistente a los datos que estás obteniendo, para que puedas compararlos, para que puedas establecer semejanzas, diferencias, para que puedas ver con claridad desde el punto de vista técnico, evidentemente, todo lo que se conoce y lo que tú estás aportando a ese conocimiento. Esa es la razón de ser de este estudio que están realizando. Es un requerimiento de la maestría, pero es una materia muy importante que desarrolla un pensamiento científico, para solucionar los problemas de la práctica, que ahí es donde está la importancia. A veces creemos que la investigación solo va ligada a los que son investigadores. No, todos los que trabajamos con situaciones en la práctica, todos los profesionales que trabajamos con esta área de la toma de decisiones, etcétera, tenemos que tener un conocimiento sustentado en una teoría sólida que me permita avalar, en este caso, por ejemplo, una buena toma de decisión. En segundo lugar, responde a la construcción del marco teórico conceptual. ¿Qué teorías me preceden? ¿Cuáles son las teorías que preceden? Además de que pueden también tomar como consideración casos prácticos para ver qué es realmente lo que existe y qué es lo que hay que saber. Primero, si ya se conoce lo que yo voy a estudiar, no vale la pena. Y segundo, si lo que yo estudio no lo doy a conocer, no lo publico, no le doy una salida comunicativa al resto de la comunidad académica, científica, a los profesionales que en la práctica ejercen tareas de las que yo a lo mejor estoy investigando, nunca van a perfeccionar evidentemente la función que están desarrollando porque yo no la comunico. Por tanto, la comunicación también es un elemento importante y otros autores, incluso de este máster, pueden consultar tu trabajo de fin de máster y le puede servir de soporte teórico en el desarrollo de su estudio. Y evidentemente hay que trabajar también con la construcción del marco referencial, el contexto. Ya en la sección creo que 2 les comentaba, no es lo mismo hacer un trabajo en Sudáfrica que hacer un trabajo en Madrid, ¿vale? O en España. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, las políticas son diferentes, las situaciones sociales son diferentes, todo es diferente. Por tanto, el objeto de estudio va a estar en un contexto que se diferencia. Por tanto, es posible que podamos esperar diferencias también en los resultados que podamos obtener. Por tanto, el contexto, incluso estando aquí en Madrid, no es lo mismo. Quizás el contexto de Alcalá de Henares que el contexto de otra ciudad próxima, de Guadalajara o de otra ciudad cualquiera, en la que estemos haciendo el estudio. Por tanto, es importante. No crean que porque ustedes lo saben, los demás lo saben. Recuerden que este trabajo no es un trabajo de lo que ustedes creen que ustedes saben o han encontrado. Es un trabajo de lo que el que venga detrás a leerlo va a poder obtener información y va a poder comprender lo que ustedes han realizado. Y si yo no tengo una buena caracterización del contexto, muy posiblemente en Japón no entiendan lo que hemos estado haciendo en este máster si logran generar una publicación, como sería lo esperado a partir del resultado del trabajo de fin de máster. ¿Vale? La primera pregunta, como les decía, en esta cuestión es ¿con qué teorías se van a analizar e interpretar los hallazgos del estudio? Tengan muy presente que en la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa suele definirse de antemano la teoría con la que se van a analizar e interpretar los hallazgos. No necesariamente se trabaja de la misma manera, aun cuando se pueden seleccionar las teorías también en el mundo cuantitativo desde o con anterioridad
de manera que, bueno, pues yo sepa qué teoría me va a permitir explicar, me va a permitir comprender mejor lo que dicen los datos con respecto al tema o al problema objeto de estudio. ¿Qué es la revisión de la literatura? Es la búsqueda, recopilación, sistematización y análisis de la información. Cuando haces la búsqueda, hay muchos que no te sirven, esos ni los vuelves a mentar. Recopilas los que sirven, me quedo con estos 20, los estudio, los leo, los sistematizo y hago el análisis de esa información, ¿verdad? Por tanto, es muy importante que la revisión de la literatura sea un proceso continuo a lo largo de toda la investigación y que se puede ir componiendo de manera progresiva de acuerdo al propio avance del trabajo que se está realizando. O sea, mediante progresivos niveles de conocimiento. E incluso a mí me ha ocurrido como investigador. La investigación no es tampoco una caja de fuerza, una camisa de fuerza que te tiene ceñido allí y no te puedes mover. A mí me ha ocurrido que yo he llegado a un momento de una investigación y he tenido que salir nuevamente a buscar bibliografía, a buscar literatura, a buscar teorías, porque no puedo comprender el resultado que he obtenido y he tenido que volver a realizar esa búsqueda, ¿verdad? Eso es muy importante también que lo tengan presente, y no porque van a ser investigadores, reitero, sino porque van a ser profesionales de un área en la cual también hay una producción del conocimiento muy dinámica, muy cambiante, muy avanzada, y tenemos que estar actualizados siempre para poder ejercerla. El análisis de la información va a estar presente desde la etapa de la elaboración de tu plan de investigación o protocolo de investigación o diseño de investigación hasta que concluyes la investigación. Todo el tiempo va a estar muy presente. Por tanto, yo les recomiendo que para aquellos textos, sobre todo que sean muy importantes para el trabajo de ustedes, el primer paso sea una lectura exploratoria, o sea, buscar si contiene o no de lo que yo busco. Después hacen la lectura selectiva, esto sobre todo con los artículos, que es mucho más fácil de hacer. Selecciono lo que a mí me interesa. Después lo analizo, hago una lectura analítica y finalmente me hago un cuestionamiento para hacer una lectura crítica. Recuerden que el análisis de la bibliografía, ojo con esto, mucha atención a lo que les voy a decir, debe ser crítico, debe ser reflexivo, debe ser polémico, debe generar contradicciones, no es un escrito plano en el que lo que dicen los autores uno atrás del otro y para de contar. No, es un debate, es una sistematización donde yo voy contrastando todo el tiempo lo que encuentro en la literatura desde una perspectiva crítica que me sirva en realidad para lo que yo voy a hacer, pero sobre todas las cosas que yo asuma un posicionamiento teórico, un posicionamiento científico. O sea, no es solamente lo que dice este autor, el otro autor y el otro autor. Yo puedo ver, y esto es un ejercicio muy fácil de hacer. Yo busco tres autores y busco, bueno, lo que hacen los tres autores o la definición de tres conceptos de tres autores, y yo puedo marcar con colores diferentes, resaltar con colores diferentes las cosas que no coinciden y quizás con otro color las que coinciden. Y eso lo puedo comentar como parte de la bibliografía. ¿En qué coinciden unos autores? ¿En qué no coinciden? Porque además eso me va a dar un espacio para yo asumir un posicionamiento y tratar de buscar información relativa a la misma. Ustedes no van a generar teoría en este estudio. El estudio de ustedes, repito nuevamente, es aplicado a la solución de un problema de la práctica profesional de ustedes. Pero igual puedes dejar abierta una interrogante en el área de revisión de la literatura con un gap o un vacío de información que tú no lo vas a generar
porque no está generando teoría, pero el que lo lea puede tomar una buena idea de un estudio que ya tú tuviste la oportunidad y el tiempo de realizar, ¿vale? La sistematización, porque a veces hay muchas definiciones de sistematización. A mí me gusta mucho trabajar con esta porque me enseñó a comprender que sistematizar es conectar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya existía. O sea, un nuevo conocimiento con fundamento en el sistema de lo que ya está establecido con los conocimientos anteriores. ¿Entienden? O sea, no es sistematización, no se refiere solo a escribir por escribir, se refiere a conexión de conocimiento, a relaciones entre conocimiento, a los vínculos entre los conocimientos. Y eso lo pueden hacer ustedes sin problema de ningún tipo, de una forma breve. Recuerden que esta sección de su trabajo no es la más extensa, pero sí tiene que ser muy orientadora, muy concreta, muy específica de lo que ustedes van a requerir. Para ello ustedes van a utilizar diferentes referencias bibliohemerográficas. Con ella ustedes, bueno, van a poder construir su aparato conceptual, tener un posicionamiento teórico y ver sobre todas las cosas lo que les he hablado del contexto histórico, social, espacial incluso. Y recuerden también que para que la información sea mucho más confiable, siempre deben soportarlas con cifras, con años, con porcentaje, con referencia, mencionando autores, mencionando la fuente de dónde sale para que no sea cuestionada. O por lo menos si viene un cuestionamiento, realmente ustedes tienen la justificación de la fuente de la cual están utilizando. Los aspectos que pueden ser considerados en el estudio de la cuestión, o sea, en esta parte, son en primer lugar, yo les recomendaría que escribieran así, cuáles son los enfoques teóricos y problemas relativos al tema seleccionado, qué posiciones y posturas tienen los diferentes autores, cuáles son las principales controversias y discusiones relativas al tema en la literatura, posicionamiento del autor. Tampoco tiene que ser en ese orden preciso, sino que es una guía para que ustedes puedan escribirlo y sobre todas las cosas responder a una pregunta. ¿Para qué sirve? O sea, esta sección que centra la discusión va a permitirles a ustedes la comprensión teórica de el problema que están estudiando. Los va a familiarizar a ustedes, los va a dar o les va a dar a ustedes un nivel de expertise en relación con el tema que están abordando. Y por supuesto, va a establecer el vínculo que hay entre la teoría y la práctica. ¿De dónde pueden sacar los datos que van a utilizar en la literatura? Bueno, pues para las fuentes de datos pueden usar informes, reportes estadísticos, bases de datos, bien sean primarias o secundarias, pueden aplicar encuestas, entrevistas, grupos de discusión, o sea, múltiples las fuentes que ustedes pueden obtener para la obtención de datos. Ya cada uno pensará de acuerdo a lo que necesita el tema objeto de estudio, qué fuentes para la obtención de datos van a utilizar. Un comentario muy breve. Ustedes pueden usar una sola fuente de datos, pero ya cuando uno va a publicar, hay muchas revistas y ustedes deben saberlo, o sea, deben estar familiarizados con esto. Hay revistas que como requerimiento te piden que tengas varias fuentes de información para la obtención de datos con el objetivo de que los datos sean más sólidos, de que los datos sean mucho más veraces con respecto a lo que se está analizando, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde van a encontrar la información? En primer lugar, yo les recomiendo el número 1 a buscar aquí en la universidad. Aquí hay una captura de pantalla, porque lo preferí hacerlo así para no tener que estar entrando y saliendo de la presentación. Aquí tienen una captura de pantalla de la universidad
y como pueden observar aquí donde está el cursor, bueno, pues hay un buscador, esto para los que menos relación tengan con las búsquedas bibliográficas, donde ustedes pueden hacer y entrar a la biblioteca online y aquí van a ver toda una serie de recuadros con todas las posibilidades que ofrece la biblioteca de aquí de la universidad, ¿vale? Entonces, una vez que están dentro de ella, yo puse en el buscador, donde vieron detrás que le marqué que decía, yo puse auditoría de manera general y, por ejemplo, me salió un documento. Dice que en verde el texto está completo, disponible y me da opciones para hacer la solicitud y me da toda una serie de opciones para yo poder hacer uso de ese recurso. Además, hay muchas universidades, sobre todo aquí en Madrid, que tienen también, bueno, pues repositorio donde tienen muchos trabajos de los propios investigadores de las universidades, como aquí también en la Universidad de Alcalá, y esos repositorios, bueno, pues pueden ser también muy útiles para descargar información que sea de relevancia. Traten de siempre buscar en los años más recientes, como ya les dije en una sesión anterior. Cuando yo pinché, cuando yo marqué el libro, me da los metadatos del libro. O sea, aquí me está diciendo el título, me está dando datos del autor, la materia para la que sirve, me da el, digamos, por ejemplo, el formato, que este está en formato electrónico, me da el editor, o sea, me da todos los datos que después voy a tener que tomar para ponerlo en la referencia, que es el último punto del informe. Ojo, atiendan bien aquí. No dejen para después la bibliografía, o sea, la referencia. Esos datos, que bueno, no son datos, son metadatos de un dato. El dato es el libro, metadatos de ese libro tienen que anotarlo una vez que ya sepan que van a incluir referencias o ideas o que por lo menos lo van a citar de una manera u otra en su proyecto. ¿Por qué? Porque si no lo hacen ahora van a tener que ir después nuevamente a toda la fuente donde sacaron los libros para poder entonces completar las referencias bibliográficas, porque las referencias en las normas APA, la séptima edición, que es la que más se recomienda, y también se lo voy a mencionar más adelante, te pide el autor, el año, te pide el título del texto, te pide la revista, bueno, en el caso estoy pensando ahora que sea un artículo, te pide si es un artículo la revista, te pide el número de la revista, te pide la página de la revista en que se encuentra, te pide el DOI, que es el número que identifica a ese documento, en fin, te pide toda una serie de cuestiones que si tú desde el principio no las tienes tomadas, bueno, pues te va a ser dificilísimo al final, ¿eh? Es un rompecabezas al final si lo vas a hacer separado. Por tanto, recomendación, cada texto, cada artículo, cada libro, cada informe, cada documento, lo referencian completo y lo guardan en un documento Word o lo ponen en el mismo documento donde estén trabajando al final como referencias, porque yo se los voy a explicar en la última sección. Yo les recomiendo mucho también que usen ResearchGate. ResearchGate, que lo tienen ahí con una flechita roja anotado el link, bueno, ese es el mío, la verdad, pero bueno, ustedes buscan ResearchGate y van a ver dónde lo pueden encontrar, incluso tienen que una vez que estén dentro ya de ResearchGate van a tener que loguearse, o sea, tienen que hacer un registro del perfil para que puedan acceder, pero van a encontrar muchos, es una de las bases de datos más grandes del mundo, textos sobre el tema. Yo por poner algo puse auditoría también y miren aquí a la izquierda me empezaron a salir toda una serie de libros, o en este caso de investigadores, fíjense, porque lo que está subrayado en azul es researchers. Después está projects, publication, questions, jobs, institutions, departments. Entonces, lo que ustedes quieran lo pueden encontrar en ResearchGate. Creo que hice alguna búsqueda después. Ajá, miren, aquí en ResearchGate
Ah, no, esta es otra que le propongo. Esta se llama academia.edu. También van a tener que registrarse y puse auditoría en academia.edu y claro, este es mi perfil, por eso verán mi nombre ahí arriba también. Ustedes tienen que crearse el suyo para poder acceder. Bueno, pues salieron 146.905 papers solamente de auditoría. Claro, lo de ustedes es una especificidad, y incluso el tema de investigación va a ser mucho más específico y mucho más concreto para que vean todo lo que le puede salir los que no hayan trabajado nunca con academia.edu o ResearchGate. Importantísimo, importantísimo es que el único buscador que usen de los buscadores normales que utilizamos sea Google Académico, ¿eh? No usen Google en general. Google abierto tiene cualquier tipo de producción que puede, pero puede no ser científica. Busquen dentro de Google a Google Académico o Google Academic y ahí van a poder buscar. Yo puse auditoría y miren cuántas opciones me salió. Miren la última, auditoría de cuentas, ¿vale? Todas las opciones, por supuesto, entran a ella y ahí empiezan a buscar. Ponen las palabras de búsqueda en Google Académico y le va a dar diferentes opciones. Por ejemplo, esto es de Google Académico. Miren lo que me salió. Claro, ustedes pueden filtrar por aquí por la izquierda los intervalos de tiempo y, por ejemplo, pedirle que nada más le den del 21 y del 22, que creo que fue lo que yo hice, no recuerdo ahora. Pero bueno, en fin, ustedes pueden ir aquí a la izquierda filtrando hasta que encuentren lo más específico que quieran. Y en el término, yo uso auditoría de manera general, pero ustedes pueden poner cualquier cuestión de auditoría con la cual ustedes estén trabajando o el tema en específico que vayan a trabajar de acuerdo a los temas que han sido abordados en este máster, ¿vale? Pueden buscar en bases de datos especializadas, por supuesto, Scopus le va a dar lo que mejor o es una de las bases de datos mejor ranqueada de las que todos los investigadores, bueno, pues aspiramos a publicar en ella. ¿Por qué? Porque tiene los indicadores de calidad que son muy buenos y entonces ustedes aquí en la universidad tienen la opción de entrar a Scopus y allí en Scopus pueden buscar, bueno, pues por título, por autores, el documento que en definitiva les haga falta. Por ejemplo, yo puse igual, seguramente puse auditoría, sí fue lo que puse, y miren la cantidad de documentos que resultaron, o sea, más de casi 2 millones de documentos, ¿verdad? Resultaron, y miren, por ejemplo, en el número 1, Development, Blending Cotton, en fin, del Journal y así sucesivamente. Mírenlo bien, eso lo pueden hacer ustedes sin problema de ningún tipo, ¿vale? Y mi recomendación es que se creen un gestor de referencias bibliográficas. Hay muchos manuales y mucha información en Internet de cómo creárselo. Yo les recomiendo que usen Mendeley. Este gestor de referencia les va a permitir crear una base de datos personal, o sea, que es de ustedes, con todos los textos que ustedes han encontrado y todos los metadatos de cada uno de los textos. Le va a permitir generar la bibliografía después seleccionando el formato que ustedes van a usar, que va a ser el formato APA, es el más recomendado, y les va a permitir, hacer también citas mientras van escribiendo, o sea, les permite insertar. Traten de apropiarse de esta metodología, buscar tutoriales aquí mismo en internet y bueno, pues les va a servir de muchísimo esta opción para ustedes trabajar. Mucho cuidado con las revistas que buscan, ¿vale? Muchas revistas son predatorias
y pueden no ser aceptadas como parte del trabajo de máster, del trabajo de fin de máster. Este link que está aquí lo puse yo, mírenlo ahí, pueden entrar ahí y cuando ustedes entran ahí, por ejemplo, les dice si la revista está considerada como una revista predatoria. ¿Qué yo hice? Yo puse aquí una que yo sé que lo es, European Scientific Journal, y miren la que abajo enseguida me la saca, ¿ven? Cuando aquí abajo te pone Eastern European Scientific Journal y la que yo había puesto, European Scientific Journal, es una revista obligatoria y por tanto, bueno, pues en el trabajo científico y los académicos en general rechazan este tipo de editoriales y este tipo de revistas y por tanto ustedes también deberán acostumbrarse a hacerlo y evitar el uso de este tipo de literatura que se produce de esta manera. Bueno, pues esta tercera sección nos lleva en el seminario a concluir que el estado de la cuestión o el marco teórico requiere de un riguroso proceso de búsqueda, selección y lectura de información científica publicada, pero en buenas bases de datos, que existen muy diversas fuentes de información científica, pero es recomendable que ustedes utilicen las que aquí hemos recomendado u otras bases de datos, porque hay muchísimas otras bases de datos que no he mencionado, que son muy buenas, como Cielo, como ERCO, etcétera, que son muy buenas también y que también las pueden utilizar. Lo que tienen que tener mucho cuidado es en ver la literatura que seleccionan, sea literatura representativa de la especialidad. Y esto les va a permitir, por supuesto, tener un marco teórico bien robusto dentro de la investigación. Y que la utilización de un gestor de referencias bibliográficas, que hay más, yo les recomendé Mendeley, los puede ayudar muchísimo a organizar la información seleccionada, porque suele ocurrir que después se nos olvida de dónde lo sacamos, dónde estaba, qué página era, qué autor era, cuál fue el artículo, y teniéndolo en ese gestor de referencias bibliográficas, que es muy fácil aprender a trabajar con él, incluso se puede trabajar online, lo pueden descargar ustedes y tener su propia biblioteca para este trabajo, ¿vale? Para el trabajo que van a realizar de fin de máster. Yo les propongo entonces que en esta sección, en la sección número 3, inicien la búsqueda bibliográfica en la que han utilizado o van a utilizar, ¿no?, diferentes artículos, textos, documentos, etcétera, relativos al tema de la investigación que les sirvan para elaborar el estado de la cuestión del trabajo de fin de máster. Recuerden que la normativa dice que de 15 a 20 documentos. Yo, en particular, si tengo un tesista que me presenta más de 20 documentos, no me disgusta. No es que tampoco haya que llegar a 100 ahora, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, eso da una idea de la profundidad de la búsqueda y de la buena selección de los textos con que están trabajando. Si tienen algún problema para escribir, porque a veces no estamos acostumbrados a escribir trabajos más académicos, como este trabajo de fin de máster, yo les propongo que copien y peguen una idea de un autor textual, que esa misma idea en la columna siguiente la parafraseen, o sea, hagan una paráfrasis de la idea. ¿Qué quiere decir? Una idea de ustedes basada en lo que dijo el autor, pero no es textualmente lo que dijo el autor. Y por último, en la tercera columna, den una opinión. Eso les va a permitir, cuando vayan a escribir, hacer citas. Segundo, parafrasear. Y tercero, dar opiniones. Recuerden que no es lo mismo citar, o sea, la norma 7 ahora trae un aspecto diferente, pero bueno, en definitiva, una cita textual no es lo mismo que una paráfrasis, ¿vale? La paráfrasis la estoy escribiendo yo. Y recuerden que si le escribo muy parecida a lo que dijo el autor,
me la va a detectar el antiplagio como una idea de un autor y sobre todo, si no viene el autor, peor todavía, ¿vale? Bueno, pues estas son las actividades de esta tercera sección. Espero que vayan muy bien, espero que les vaya siendo de utilidad y que estén poniendo en práctica, o por lo menos si no están todavía pensando en hacer el trabajo, bueno, pues que sepan dónde van a encontrar cada una de las cuestiones en el desarrollo de la... ¿Vale? Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente y final sesión de este seminario de trabajo de fin de máster en auditoría. Muchísimas gracias por su atención y los espero sin falta en la siguiente. Hasta la próxima.